Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En un tiempo en que los mares del sudeste asiático rugían bajo el dominio de piratas, sultanes y tempestades, nacía en Cádiz, en 1816, Carlos Cuarterón y Fernández, hijo de la sanluqueña Ramona y del genovés Giovanni. Sería un personaje casi olvidado hasta que una investigación reciente desveló una vida de derroteros increíbles y además mucho más conocida de lo que nadie hubiera sospechado. Su padre, comerciante genovés afincado en Andalucía, regentaba un almacén de suministros para las naves que partían hacia América y Filipinas. Y allí creció Carlos, entre barriles, lonas, cuerdas y olor a brea, ayudando en el negocio y estudiando, mientras escuchaba relatos de Macao, Batavia, Calcuta, Manila, piratas y mares indómitos. Y también oía gritar el "Arrive of Town" cuando un barco entraba en la bahía, que el ingenio popular transformaría en el compás flamenco "Arriquitown", como si la misma música brotara del choque entre culturas y océanos. Por su origen familiar, no pudo ingresar en la carrera naval militar, pero la vocación le llevó con apenas 13 años a la Academia de Marinos Mercantes y pronto embarcaba rumbo al Atlántico. Bordeaba el Cabo de Buena Esperanza y se adentraba en el Índico, alcanzando el archipiélago filipino. A los 19 años ya mandaba un bergantín y una fragata, con destino a Hong Kong, Singapur, Cantón y los puertos de Filipinas. Parecía moverse, nunca mejor dicho, como pez en el agua entre tifones inesperados, estrechos infestados de piratas y enfermedades tropicales que diezmaban sus tripulaciones. Y en 1841 era ya capitán de la Marina Sutil de Filipinas y mandó las fragatas Buen Suceso y Bella Vascongada, transportando sedas, porcelanas, especias y también documentos oficiales. Se ganó fama de valiente y prestigio de fiabilidad. Poco después dejaba la marina y se lanzaba a un oficio aún más peligroso: la pesca de perlas y tortugas carey en el mar de China. Compró una goleta a la que llamó Mártires de Tonquín, en memoria de los religiosos católicos recientemente asesinados en Vietnam por su fe, un gesto que resultaría algo premonitorio. Buceaba junto a sus 27 marineros en una labor que exigía paciencia, conocimiento de los fondos marinos y una resistencia física casi sobrehumana, tan sobrehumana como su don de lenguas. Hablaba inglés, francés, tagalo, visayo, malayo y varios dialectos locales. Era un hombre hecho para atravesar fronteras. Y entonces llegó el hallazgo: un tesoro colosal de 6 toneladas de plata, equivalente hoy a decenas de millones de euros. Se dijo que lo encontró sumergido, pero Alicia Castellanos, la investigadora que rescató su historia, sostiene que estaba varado sobre un arrecife. Y como fue el primero en explorarlo, aquel banco coralino lleva hoy su nombre: Arrecife Cuarteroni. La investigadora también aclara que Cuarteroni nunca había buscado perlas, sino al Christian, un barco inglés hundido meses atrás y cargado de monedas de plata procedentes del lucrativo comercio del opio con China, que era el tesoro que había encontrado. Y fuera por fuera la versión exacta, lo cierto es que con solo 26 años el gaditano se convirtió en un hombre inmensamente rico. Depositó el tesoro en Hong Kong, entregó a los ingleses la parte que les correspondía y enriqueció también a toda su tripulación. Era el comienzo de una vida que aún no había mostrado su capítulo más deslumbrante. En 1846 adquirió una goleta inglesa, la Lynx, y continuó navegando ya por placer y por puro impulso interior. Cartografió Borneo y los archipiélagos circundantes, con una precisión tan extraordinaria que el Estado español le solicitó copias de sus trabajos. Al mismo tiempo, realizaba una labor etnográfica minuciosa,
estudiaba pueblos, etnias, costumbres, dejando observaciones demoledoras sobre la crueldad de los piratas musulmanes, tan parecidos a los que hoy persigue nuestra armada en la Operación Atalanta. Durante aquellas exploraciones, cuando se topó con una realidad que lo desgarró: filipinos capturados por piratas moro-malayos vendidos como esclavos, arrancados de sus hogares y condenados a una existencia de sufrimiento. Hombres encadenados, mujeres separadas de sus hijos, niños tratados como mercancía y llevados a lugares donde jamás serían encontrados. En Quarteroni se mezcló la compasión, la indignación y un deber moral que no admitía demora, y actuó. Comenzó a comprar esclavos cristianos a los piratas malayos, adentrándose en los puertos más peligrosos del archipiélago. Los liberaba y los devolvía a sus lugares de origen. Durante 8 años recorrió la ruta de la esclavitud mahometana, convertido en un redentor solitario. La abolición se transformó en su causa personal. Castellano relata que cuando llegaba a un puerto, los esclavos filipinos se arrodillaban ante él suplicando ayuda. Viajábamos guiados por la brújula divina, que nos llevaba a lugares más desconocidos, pero donde más se nos necesitaba, dejó él escrito. Profundamente afectado por lo que había visto, tomó una decisión sorprendente. En 1849 se presentaba ante el Papa Pío XI y solicitaba la fundación de la primera congregación religiosa en Borneo, destinada a combatir la esclavitud. Y allí, en el corazón de la cristiandad, fue ordenado sacerdote e ingresó en la orden trinitaria, consagrada desde siglos atrás a la redención de cautivos. Presentó un proyecto audaz: crear nuevas misiones en Labuan y en el noroeste de Borneo, no solo para evangelizar, sino para proteger, educar y formar comunidades libres donde los filipinos no fueran presa fácil de los piratas. Mientras desarrollaba su labor, Quarteroni enviaba a la Santa Sede una documentación extraordinaria, el estudio más completo que existía en Europa sobre aquellas islas remotas. Describía con precisión geográfica y etnográfica la compleja amalgama de razas, poblados, ciudades, rutas de los esclavistas, los tifones, arrecifes, puertos y los jefes locales, así como detalladas narraciones de sus acciones y aventuras en las islas. Y cambió el uniforme de capitán por el hábito, pero no renunció al mar. Su goleta se convirtió en un instrumento de liberación, navegaba hacia los puertos más peligrosos, negociaba rescates, pagaba sin regatear y devolvía a los suyos a su tierra. Jamás se atribuía mérito alguno. Decía que solo obedecía a su conciencia y a Dios. Y 10 años después fue nombrado el primer prefecto apostólico de la historia de Borneo y tomó posesión de las misiones que él mismo había impulsado, con permisos del sultán de Brunei y del gobernador inglés de Labuan. Y bajo su dirección nacería Nuestra Señora de Belén, un pequeño poblado donde los filipinos liberados encontraban refugio, educación y dignidad. Era un enclave humilde, con huertos recién abiertos en la selva, chozas de palma, una capilla que servía de escuela y de hogar espiritual. Era la materialización de su sueño, un lugar donde los cautivos recuperaban su nombre, su familia y su futuro. Y fue entonces cuando comenzaron a llamarle el apóstol de Borneo. Alicia Castellanos esto relata. Sus hazañas y bondad eran tan conocidas por el rosario de islas entre China y Filipinas que era raro el lugar donde no se hubiera oído hablar del Padre y de sus barcos de la libertad. Se había convertido en un ángel para los cautivos cristianos, enviado de Alá para los esclavos musulmanes y un loco para muchos otros. Pero el éxito de Belén despertó recelos. El gobernador inglés de Labuan, temeroso de que un asentamiento español frenara la expansión británica en la zona, comenzó a hostigar a Quarteroni e incluso intentaron asesinarlo, pero él jamás se amilanó. Mientras tanto, los abusos de los esclavistas continuaban y pidió auxilio al gobernador general de Filipinas, al sultán de Brunei, a la reina Isabel II y más tarde a Amadeo de Saboya.
Todos le escuchaban, pero ninguno actuaba. Décadas de rescates imposibles, viajes interminables, misiones en territorios hostiles y el sostenimiento de Belén fueron minando su salud y consumiendo su fortuna en aras de una causa que consideraba más que justa. Y cuando comprendió que ya no podía seguir el ritmo que exigía su vocación, tomó una decisión dolorosa: regresar a casa. Pero antes quiso detenerse en Roma para conocer al nuevo Papa, León XIII, e insistir una vez más en su denuncia sobre la esclavitud en Borneo. Y después embarcó hacia Cádiz. Y 3 días después de llegar, el 12 de marzo de 1880, murió. Y fue enterrado en la cripta de la Catedral de Cádiz, bajo el nivel del mar, descansando muy cerca del océano que había marcado su destino. Y 3 años después de la muerte de Quarteroni, Emilio Salgari comenzó a publicar las aventuras de Sandokan, el tigre de Malasia, basadas en su propia experiencia como navegante por distintos continentes. Pero poco después saltaba el escándalo, que le llevaría a un duelo público: la denuncia del periodista Giuseppe Biasoli de que su biografía era una pura fantasía. Nunca había sido capitán, ni había navegado más que como pasajero, ni más allá de Italia. La realidad es que utilizaba descripciones sorprendentemente similares a las que aparecían en los informes remitidos por el apóstol de Borneo a Roma. De algún modo, Salgari habría tenido acceso a la documentación de Quarteroni. Y aquella obra inédita de un marino real, de un mundo apenas conocido en Occidente, cayó del cielo para un novelista que necesitaba materiales con los que construir un universo exótico y verosímil. La coincidencia de escenarios, tormentas, rutas, jefes locales y conflictos es demasiado exacta para atribuirla al azar. Uno de los puertos donde el gaditano estableció misión se llamaba Sandokan, al norte de Borneo, y Salgari apenas alteró una letra para bautizar a su héroe. Y el escritor italiano hizo una especie de corte y pega y rellenó el relato al gusto aventurero de la época, inspirado en Julio Verne, y la ficción triunfó, y el verdadero héroe quedó en la sombra. Salgari se había inventado su vida fantástica, pero el gaditano sí había vivido en Labuan y en Borneo. Había sido marino, comerciante, buscador de perlas, descubridor de tesoros, enemigo de los piratas malayos y finalmente misionero. Además, conoció personalmente a los personajes de Salgari: el sultán de Brunei, Sir James Brooke, el célebre Rajá Blanco de Sarawak y la sobrina rubia y blanca del gobernador inglés de Labuan, de belleza célebre y que no podía ser otra que Lady Mariana, la perla de Labuan de sus novelas. También Norak, la esclava de las Molucas que le quiso regalar un sultán, y Quarteroni no solo lo rechazó, sino que negoció su libertad y la de su hijo, fruto de la violación de un inglés. Las 11 novelas de Sandokan fueron un éxito de ventas y convirtieron a Salgari en un referente indiscutible de la literatura de aventuras durante generaciones. Su propia muerte, sin embargo, tuvo un final también digno de una novela, pero extrema. Arruinado y acosado por las deudas, se quitó la vida practicándose un harakiri, el ritual japonés reservado al honor, abriéndose el vientre y desangrándose. Hoy, el nombre de Quarteroni no figura entre los grandes misioneros del siglo XIX y apenas se recuerda ni su valor ni su esfuerzo humanitario. Pero la investigadora Castellanos logró devolverle el reconocimiento que merecía. Y quienes fuimos adolescentes en los años 50 y 60,
jamás imaginamos mientras vivíamos nuestras aventuras con Ivanhoe, el Capitán Nemo, Miguel Strogoff y tantos héroes de ficción, que entre aquellas páginas nos acompañaba también, sin saberlo, alguien real, mucho más admirable, con más riesgo, compasión y coraje que su doble de novela. Un fraile que se enfrentó a la esclavitud con la sola fuerza de su fe. Y tras el mítico Sandokan, el auténtico héroe dormía bajo el nivel del mar en una cripta gaditana. Su realidad superó con creces la ficción que inspiró. El marino y explorador que cartografió un mundo, el aventurero que cruzó los 7 mares y halló tesoros, el diplomático que negoció con sultanes. Pero sobre todo, lo decisivo no fue haber inspirado a Sandokan, sino haber sido el apóstol de Borneo, un padre trinitario que levantó un pueblo en mitad de la selva, que se volcó en la liberación de esclavos y oprimidos y que desafió mares, piratas y reinos enteros, movido por la fe, por el amor a sus semejantes y por un sentido inquebrantable de la justicia. Porque hay vidas que no necesitan ficción para ser legendarias. La del gaditano Carlos Quarteroni, el apóstol de Borneo, pertenece a esa estirpe de seres humanos cuya existencia ilumina la historia de España. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.